Nico despertó cuando el primer rayo de sol se coló por la rendija del techo de lámina. Tenía 11 años y ya sabía que las mañanas en la calle eran para moverse rápido. Los policías hacían sus rondas temprano y no les gustaba ver niños durmiendo en los callejones. Se estiró despacio, sintiendo cómo le dolía la espalda por dormir sobre el cartón húmedo. Tinto, su perro café con manchas blancas, ya estaba despierto y movía la cola al verlo levantarse. «Buenos días, amigo», le susurró Nico rascándole detrás de las orejas. Su rutina era siempre la misma. Primero, revisar si tenía algo de comida guardada del día anterior. Hoy no había nada. Después, buscar una fuente donde lavarse la cara y tomar agua. Finalmente, caminar por las calles principales para ver si alguien necesitaba ayuda cargando bolsas o limpiando carros. Así conseguía unas monedas para comprar un pan o una torta. Caminaba por el mercado cuando oyó los llantos. Al principio pensó que eran gatos, pero algo le decía que no. Se acercó a los contenedores de basura que estaban detrás de las fruterías y el sonido se hizo más claro. Eran bebés, 3 bebés recién nacidos metidos en una caja de cartón. Nico se quedó paralizado. Tenía frío, mucho frío, y estaban solos. El más pequeño casi no se movía. Sin pensarlo 2 veces, los cargó contra su pecho para darles calor. Sus cuerpecitos estaban helados y temblaban. Uno de ellos abrió los ojos y lo miró directamente. Ya, les dijo con voz temblorosa. No pasa nada. Yo los voy a cuidar. Mientras tanto, en una mansión al norte de la ciudad, don Julián Mendoza se despertaba en una cama que costaba más que lo que muchas familias ganaban en un año. Tenía 52 años, era dueño de 3 empresas constructoras y vivía solo en una casa de 15 habitaciones. Se levantó como todos los días desde hacía 2 años, sin ganas. Se duchó en un baño de mármol, se puso un traje hecho a la medida y bajó a desayunar a un comedor donde cabían 20 personas, pero solo había una silla ocupada. La empleada le sirvió café y frutas cortadas en formas perfectas. Él las miró sin tocarlas. Afuera, su chofer esperaba junto a una camioneta negra que brillaba bajo el sol. Lo llevaría a la oficina donde firmaría papeles, asistiría a juntas y tomaría decisiones que movían millones de pesos. Pero nada de eso le importaba desde que perdió a su hijo en un accidente 2 años atrás. Don Julián había construido un imperio para heredárselo a alguien que ya no estaba. Ahora solo trabajaba porque no sabía qué más hacer con su tiempo. Nico, por su parte, había encontrado trapos viejos y botellas de plástico. Llenó las botellas con agua tibia que pidió en una taquería y las puso alrededor de los bebés para mantenerlos calientes. Les habló bajito mientras los acomodaba en la caja. «Tranquilos, hermanitos. Vamos a estar bien. Yo no los voy a dejar». La gente que pasaba por el callejón se detenía a ver la escena. Un niño de la calle cuidando 3 bebés recién nacidos como si fuera lo más natural del mundo. Algunos sacaron sus teléfonos para tomar fotos. Otros murmuraron comentarios entre ellos. «¿Has visto algo así?», le preguntó una señora que vendía flores a su vecina. «Nunca. Ese niño tiene algo especial». La historia comenzó a correr de boca en boca. En el mercado, en las tiendas, en las esquinas, hay un niño con 3 bebés, decían. Los cuida como si fueran de verdad su familia. Nico no sabía que su historia ya estaba viajando por toda la ciudad. No sabía que llegaría hasta los oídos de personas poderosas que podrían cambiar su vida para siempre. Solo sabía que tenía 3 bebés que dependían de él y que no los iba a abandonar. Esa misma tarde, mientras don Julián revisaba contratos en su oficina, su secretaria tocó la puerta. «Disculpe, señor Mendoza, hay una llamada para usted. Dice que es urgente». Julián levantó la vista. Pocas cosas le parecían urgentes últimamente. «¿Quién es?» «Una trabajadora social. Dice que tiene una historia que podría interesarle». «¿Una historia que podría interesarme?» Don Julián frunció el ceño y tomó el teléfono. «¿Quién habla?» «Buenos días, señor Mendoza. Soy Patricia Ruiz. Trabajo en Bienestar Familiar. He escuchado que usted tiene una fundación que ayuda a niños en situación de calle». Julián cerró los ojos. Su fundación había sido idea de su difunto hijo. Ahora solo la mantenía funcionando porque cancelarla
sería como matarlo una segunda vez. Dígame qué necesita. Hay un caso muy especial. Un niño de 11 años que encontró 3 bebés abandonados y los está cuidando como si fuera su padre. La gente del mercado central no habla de otra cosa. Don Julián sintió algo extraño en el pecho. Hacía meses que nada le causaba curiosidad, pero esta historia era diferente. ¿Dónde está ese niño? Ese es el problema. Se escapó del hospital cuando quisimos separarlo de los bebés. Ahora está escondido en algún lugar de la ciudad con ellos. Mientras hablaban por teléfono, Nico caminaba por las calles cargando la caja de cartón. Los bebés habían comido leche que una señora amable le había dado, pero él sabía que no era suficiente. Necesitaban pañales, medicinas, un lugar seguro donde dormir. Tinto lo seguía de cerca, olfateando el aire. El perro también sentía que algo había cambiado. Ya no era solo Nico contra el mundo. Ahora eran 4 contra el mundo. «Oiga, joven», le gritó un hombre desde su puesto de periódicos. «¿Es cierto que esos bebés los encontró en la basura?» Nico asintió sin detenerse. No quería hablar con extraños. La experiencia le había enseñado que los adultos siempre querían quitarle las cosas que más le importaban. «¡Qué valor!», gritó el hombre. «Ese sí es un muchacho de verdad». Más gente se asomó de sus negocios para verlo pasar. Una mujer que vendía tamales se acercó corriendo. «Niño, niño, espérate. Te traje esto». Le extendió una bolsa con comida caliente. «Para que tengas fuerzas». Nico la miró desconfiado, pero su estómago rugió de hambre. Hacía 2 días que solo comía sobras. «Gracias, señora». «¿Dónde van a dormir esta noche?», preguntó la mujer con preocupación. «Por ahí. Siempre encuentro un lugar. Pero con los bebés es diferente. Hace frío y pueden enfermarse». Nico lo sabía, pero no tenía opciones. Los albergues no aceptaban niños con bebés, y él no iba a entregarlos a las autoridades. Había visto lo que pasaba en los orfanatos. Los hermanos se separaban y nunca se volvían a ver. «Vamos a estar bien», dijo, y siguió caminando. La noticia siguió extendiéndose. En las barberías, en los buses, en las oficinas del centro, todo el mundo tenía una versión diferente de la historia. «Dicen que el niño tiene poderes especiales», comentaba un taxista. «No son poderes, es puro corazón», le respondía su pasajero. «Mi comadre lo vio ayer. Dice que los bebés no lloran cuando él los carga». Don Julián terminó su conversación con la trabajadora social y llamó a Luciana Ferrer, su abogada de confianza. Era una mujer de 40 años, inteligente y directa, que había manejado todos los asuntos legales de su empresa desde hacía una década. «Luciana, necesito que encuentres a un niño». «¿Perdón?» «Un niño de la calle que está cuidando 3 bebés. Quiero hablar con él». Luciana conocía a Julián desde hace años. Sabía que desde la muerte de su hijo no mostraba interés en nada. Que ahora pidiera encontrar a un niño desconocido era muy extraño. ¿Puedo preguntar por qué? No lo sé exactamente. Solo sé que necesito conocerlo. Esa tarde Luciana comenzó su búsqueda. Visitó el mercado central donde todos le contaron versiones diferentes de la historia. Habló con comerciantes, policías, trabajadores sociales. Todos habían oído hablar del niño con los bebés, pero nadie sabía dónde encontrarlo. «Es como un fantasma», le dijo un vendedor de flores. «Aparece, la gente lo ve, y después desaparece». «¿Cómo es físicamente?» «Flaquito, moreno, con el pelo largo y sucio. Siempre anda con un perro café. Pero lo que más llama la atención es cómo carga esa caja, como si fuera lo más preciado del mundo». Mientras tanto, Nico había encontrado refugio en una construcción abandonada. Era un edificio a medio hacer donde a veces dormían otros habitantes de la calle. Subió hasta el 3er piso y encontró un rincón protegido del viento. Acomodó a los bebés sobre una manta que había encontrado y se sentó a comer los tamales que le había dado la señora. Los bebés lo miraban con sus ojos grandes y brillantes. «¿Saben qué?», les dijo mientras comía. «Creo que vamos a estar bien. La gente es más buena de lo que pensaba». Tinto se acurrucó junto a ellos, creando una barrera de calor. Afuera comenzaba a oscurecer y se oían los ruidos de la ciudad que nunca dormía. Nico no sabía que en ese momento, en diferentes partes de la ciudad, varias personas poderosas hablaban de él
y planificaban cómo encontrarlo. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Luciana llevaba 3 días recorriendo las calles sin suerte. Había visitado parques, puentes, estaciones de autobús y centros comerciales. Todos habían visto al niño con los bebés, pero nadie sabía dónde estaba ahora. «Es como si supiera que lo están buscando», le dijo por teléfono a don Julián. «Cada vez que llego a un lugar, me dicen que estuvo ahí hace unas horas. Sigue buscando. Algo me dice que ese niño es importante». Julián no podía explicar por qué, pero desde que había escuchado la historia, no podía pensar en otra cosa. Por primera vez en 2 años, se despertaba con un propósito que no tenía que ver con el trabajo. Nico, efectivamente, había desarrollado un instinto especial para evitar a los adultos que lo buscaban. Había aprendido a reconocer cuando alguien preguntaba por él con demasiada insistencia. En cuanto se enteraba, cambiaba de zona. Esa mañana estaba en el Parque Central, sentado en una banca mientras los bebés dormían. Una señora mayor se acercó y se sentó a su lado. «¿Puedo verlos?», preguntó con voz suave. Nico la miró desconfiado, pero algo en sus ojos le dijo que no era peligrosa. Apartó un poco la manta para que pudiera ver a los 3 bebés. «Son hermosos», susurró la mujer. «¿Cómo los llamas?» «Todavía no tienen nombres. Primero quiero estar seguro de que van a estar bien». La señora sonrió tristemente. «Hijo, yo tuve 8 hijos. Sé cuando un bebé está sano y cuando no. Estos necesitan ver a un doctor pronto». Nico sintió un nudo en el estómago. Él también se había dado cuenta. El más pequeño tosía mucho y los otros 2 no comían como deberían. «No tengo dinero para el doctor. ¿Has pensado en pedir ayuda? Hay gente buena que podría ayudarte sin quitártelos». «¿Cómo quién?». La señora lo pensó un momento. «¿Has oído hablar de don Julián Mendoza? Tiene una fundación que ayuda a niños. Dicen que es un hombre justo». Nico negó con la cabeza. No conocía a ningún rico que fuera realmente bueno. «Piénsalo, hijo. A veces aceptar ayuda no es rendirse, es ser inteligente». Después de que la señora se fue, Nico caminó hacia el mercado. Necesitaba conseguir más leche para los bebés, pero mientras caminaba notó que varias personas lo miraban de manera extraña. Un hombre con traje se acercó a él. «Disculpa, joven, ¿eres tú el que cuida a los bebés?». Nico inmediatamente se puso alerta. El hombre tenía aspecto de oficial o trabajador del gobierno. «No sé de qué habla», mintió. «Hay una abogada que te está buscando. Dice que alguien quiere ayudarte». Nico retrocedió lentamente. «No necesito ayuda de nadie». «Espera, no te vayas. Solo quiere hablar contigo». Pero Nico ya había echado a correr. Conocía esas calles mejor que nadie. Se metió por un callejón estrecho, luego por otro, hasta llegar a un terreno baldío donde sabía que podía esconderse. Tinto llegó corriendo detrás de él jadeando. «Están tratando de encontrarnos, amigo», le dijo al perro mientras revisaba que los bebés estuvieran bien después de la carrera. «Tenemos que ser más cuidadosos». Luciana recibió la llamada del hombre del traje 1 hora después. «Lo vi, pero se escapó cuando mencioné que usted lo buscaba». «¿Hacia dónde fue?» «Hacia el sur, cerca de los terrenos baldíos. Pero ese niño conoce la ciudad como la palma de su mano. Va a ser difícil encontrarlo si no quiere que lo encuentren». Luciana suspiró. Había manejado casos legales complicados, pero nunca había tenido que perseguir a un niño por las calles. Decidió cambiar de estrategia. En lugar de buscarlo directamente, comenzó a hablar con la gente que lo había ayudado. La señora de los tamales, el vendedor de periódicos, los comerciantes del mercado. «¿Qué necesita ese niño?», les preguntaba. «Medicinas para los bebés», decían todos. «Y un lugar seguro donde dormir. ¿Y si yo pudiera conseguir esas cosas sin quitarle a los bebés?». La gente la miraba con esperanza. «¿En serio podría hacer eso?». «Tal vez, pero necesito hablar con él primero». Poco a poco, Luciana fue construyendo una red de personas que estaban dispuestas a ayudar. Gente que había visto a Nico todos los días y que se había encariñado con su historia. «Dígale que no queremos quitarle nada», le pidió la señora de las flores. «Solo queremos ayudar». Esa noche, mientras Nico dormía en un autobús abandonado con los bebés y Tinto, no sabía que en diferentes partes de la ciudad había personas desconocidas preocupándose por él.
No sabía que un hombre rico había decidido buscarlo sin segundas intenciones. No sabía que una abogada inteligente había dejado todos sus otros casos para concentrarse en encontrarlo. Lo único que sabía era que los bebés tosían más fuerte que ayer y que él no sabía qué hacer para ayudarlos. Por primera vez desde que los había encontrado, Nico sintió miedo de verdad. No miedo de que se los quitaran, sino miedo de no ser suficiente para salvarlos. Los bebés habían empeorado durante la noche. El más pequeño tenía fiebre y respiraba con dificultad. Nico lo cargaba contra su pecho tratando de darle calor, pero sentía que no era suficiente. «Por favor, no te mueras», le susurraba. «Por favor». Tinto gemía bajito, como si también supiera que algo estaba mal. El perro no se había separado de ellos en toda la noche. Cuando amaneció, Nico tomó una decisión que le dolió en el alma. Caminó hasta la parada de autobuses más cercana y se sentó en una banca visible. Si alguien lo estaba buscando para ayudar de verdad, ahí lo iban a encontrar. No tuvo que esperar mucho. Una mujer elegante, vestida con un traje azul marino, se acercó despacio. Nico la reconoció inmediatamente. Era la abogada de la que todos hablaban. «¿Eres Nico?», preguntó Luciana con voz suave. Él asintió, demasiado cansado para correr otra vez. «Vengo de parte de alguien que quiere ayudarte, pero antes que nada, esos bebés necesitan ir al hospital ahora mismo». Luciana ya había llamado una ambulancia. Llegó a los 5 minutos. «No se los van a llevar, ¿verdad?», preguntó Nico con pánico mientras los paramédicos revisaban a los bebés. «Te lo prometo, tú vienes con nosotros». En el hospital, Nico no se separó de los bebés ni un segundo. Los médicos tuvieron que examinarlo a él también, porque se veía desnutrido y agotado, pero él solo tenía ojos para sus hermanos. «Tienen neumonía leve», explicó el doctor. «Llegaron a tiempo. Con antibióticos y cuidados van a estar bien». Por primera vez en días, Nico lloró de alivio. Don Julián llegó al hospital 1 hora después. Había cancelado todas sus juntas del día. Cuando vio a Nico sentado junto a las 3 cunas, sintió algo que no había sentido desde la muerte de su hijo. Una conexión inmediata. El niño tenía el pelo despeinado, la ropa sucia y los ojos rojos de cansancio. Pero la manera como miraba a los bebés era igual a como él había mirado a su propio hijo cuando nació. «Hola, Nico. Soy Julián». Nico levantó la vista. Esperaba ver a un hombre mayor, intimidante, pero don Julián tenía ojos tristes y una sonrisa amable. «¿Usted es el que quiere ayudarnos?» «Sí, me dejas». «¿Qué quiere a cambio?». La pregunta sorprendió a Julián. Este niño había aprendido que nada en la vida era gratis. «Nada. Solo quiero que ustedes 4 estén bien». Nico estudió su cara, buscando señales de mentira. No encontró ninguna. «¿Los puedo seguir viendo todos los días?». «Puedes vivir con ellos. En mi casa hay espacio para todos». Así comenzó la parte más difícil. Los bebés se recuperaron rápido con el tratamiento médico, pero adaptarse a vivir en una mansión fue complicado para Nico. La primera noche no pudo dormir en la cama que le habían preparado. Era demasiado suave, demasiado grande. Terminó durmiendo en el piso junto a la cuna de los bebés. Tinto también se sentía perdido. Estaba acostumbrado a las calles y ahora tenía que aprender a vivir adentro. Se escondía debajo de los muebles y solo salía cuando Nico lo llamaba. «¿Por qué no pruebas la comida?», le preguntó la empleada de la cocina. Nico miraba el plato lleno de comida como si fuera una trampa. «¿Esto es todo para mí?». «Claro, y puedes repetir si quieres más». Comió muy despacio, como si en cualquier momento alguien fuera a quitárselo. Don Julián lo observaba desde lejos, recordando cómo su propio hijo había sido siempre confiado y seguro. Este niño había vivido una vida completamente diferente. «¿Necesitas algo más?», le preguntó una noche. «¿Cuándo nos vamos a tener que ir?», respondió Nico. «¿Por qué piensas que se van a tener que ir?». «Porque siempre pasa. La gente se cansa de nosotros». Julián se sentó junto a él. «Yo no me voy a cansar. Esta es tu casa ahora». Pero Nico había escuchado esas promesas antes. Los bebés, por el contrario, se adaptaron rápido. Tenían todo lo que necesitaban: comida, calor, cuidados médicos. Comenzaron a sonreír más y a dormir mejor. Una mañana, mientras desayunaban, sonó el teléfono.
Era una llamada del juzgado. Don Julián, hay un proceso legal que seguir si quiere la custodia formal de los niños, explicó Luciana después de colgar. ¿Qué significa eso?, preguntó Nico con miedo. Significa que vamos a hacer todo oficial. Tú y los bebés van a ser legalmente parte de esta familia. ¿Y si dicen que no? Julián puso una mano en su hombro. Entonces lucharemos hasta que digan que sí. Esa noche, Nico finalmente logró dormir en la cama. No porque fuera más cómoda, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sintió seguro. Tinto durmió en el piso junto a él y los bebés durmieron en sus cunas sin llorar. Por primera vez, parecían una familia de verdad. Nico llevaba 2 semanas viviendo en la mansión, pero todavía se sentía como un visitante. Caminaba de puntillas por los pasillos, hablaba en voz baja y siempre preguntaba permiso antes de tocar cualquier cosa. Los bebés, en cambio, habían hecho suya la casa. Lloraban cuando tenían hambre, dormían profundamente y sonreían cada vez que veían caras conocidas. La empleada de la cocina, María, ya sabía exactamente cómo preparar sus biberones. «Estos niños tienen suerte de tenerte», le dijo María a Nico una mañana mientras preparaban el desayuno. Nico no respondió. Había aprendido a no confiar demasiado en los cumplidos de los adultos. Don Julián notaba la distancia. Había intentado varias veces sentarse a hablar con Nico, pero el niño siempre encontraba una excusa para irse. Tenía que cambiar pañales, dar de comer a los bebés, sacar a pasear a Tinto. «¿Cómo va el proceso legal?», le preguntó a Luciana durante una de sus visitas. «Bien, pero van a investigar todo. Tu situación económica, tu historial, tus motivaciones. También van a evaluar a Nico psicológicamente. Eso es normal. Para este tipo de casos, sí. No es común que un hombre soltero pida la custodia de 4 menores al mismo tiempo». Julián asintió. Sabía que su decisión parecía extraña desde afuera, pero por dentro tenía sentido perfecto. Estos niños habían llenado un vacío que creía que nunca se iba a cerrar. Esa tarde, mientras Nico alimentaba a los bebés en la sala, llegaron 2 trabajadoras sociales para hacer una evaluación del hogar. «Buenas tardes. Venimos a revisar las condiciones de vida de los menores». Nico inmediatamente se puso tenso. Conocía esas visitas. Significaban preguntas, reportes y, generalmente, malas noticias. Las mujeres revisaron toda la casa, tomaron fotos, hicieron preguntas sobre la rutina diaria y los cuidados médicos de los bebés. «¿Y tú cómo te sientes aquí?», le preguntaron a Nico. «Bien», respondió sin mirarlas a los ojos. «¿Don Julián te trata bien?». «Sí». «¿Extrañas algo de tu vida anterior?». Nico pensó en las noches frías, en el hambre constante, en el miedo de no saber dónde iba a dormir cada día. No. Después de irse las trabajadoras sociales, Nico se quedó más callado de lo normal. Durante la cena, apenas tocó su comida. «¿Todo está bien?», le preguntó don Julián. «¿Qué van a decidir esas señoras? ¿Van a recomendar si es bueno que se queden aquí o no?». Nico dejó el tenedor en el plato. «¿Y si dicen que no? Entonces apelaremos la decisión». «¿Y mientras tanto?». Julián se dio cuenta de que Nico estaba pensando en todas las cosas que podían salir mal. «Mientras tanto, seguimos siendo una familia». Esa noche, Nico no pudo dormir. Se levantó varias veces a revisar que los bebés estuvieran respirando bien. Tinto, que dormía en su cuarto, también estaba inquieto. Al día siguiente escuchó una conversación que no debería haber escuchado. María estaba hablando por teléfono con su hermana en la cocina. «Sí, es una situación rara. Un hombre solo con 4 niños. No sé si va a resultar. Los bebés están bien, pero el niño grande se ve muy desconfiado. A lo mejor estarían mejor en una familia normal, ¿no crees?». Nico sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Si hasta María, que había sido amable con él, pensaba que no encajaban ahí, entonces tal vez era cierto. Esa misma tarde llegó Luciana con noticias. «Hay buenas y malas noticias», dijo. «Las buenas. Los bebés están perfectos de salud y el hogar cumple con todos los requisitos. Las malas. Algunos funcionarios creen que Nico estaría mejor en una institución especializada para menores, separado de los bebés». «¿Qué?». Nico se levantó de un salto. «No pueden hacer eso. Es solo una opinión. Todavía no se ha decidido nada.
pero para Nico ya había escuchado suficiente. Esa noche, mientras todos dormían, tomó una decisión. Se levantó silenciosamente, preparó una mochila con algunas cosas, cargó a los 3 bebés en sus brazos y salió de la casa por la puerta trasera. Tinto lo siguió sin hacer ruido. Caminó por las calles vacías hasta llegar a una zona que conocía bien, un parque donde había dormido varias veces antes. Ahí, debajo de un puente, acomodó a los bebés sobre una manta. «Ya sé que estábamos cómodos en esa casa», les susurró, «pero es mejor así. Juntos podemos con todo». Los bebés lo miraban con sus ojos grandes, como si entendieran que algo había cambiado. Don Julián despertó a las 6 de la mañana y fue a revisar a los niños como hacía todas las mañanas. Cuando encontró las cunas vacías y la ventana abierta, sintió un dolor que no había sentido desde que perdió a su hijo. «Luciana», gritó por teléfono. «Se fueron. Nico se llevó a los bebés». «Tranquilo, los vamos a encontrar». Pero Julián sabía que Nico había huido porque tenía miedo. Y un niño con miedo era capaz de esconderse donde nadie pudiera encontrarlo. La búsqueda había comenzado otra vez. La lluvia había comenzado a caer a las 3 de la madrugada. Nico se despertó cuando sintió las primeras gotas filtrándose por las grietas del puente. Los bebés estaban inquietos y uno de ellos comenzó a llorar. «Shh, tranquilo», les susurró, tratando de cubrirlos mejor con la manta. «Ya va a parar». Pero no paró. La lluvia se hizo más fuerte y el viento comenzó a colarse por todos lados. Tinto se acurrucó más cerca de ellos, temblando. Nico se dio cuenta de que había cometido un error terrible. En la casa de don Julián estaban secos, calientes y seguros. Aquí, con esta lluvia, los bebés podían enfermarse otra vez. Pero ya no podía regresar. Seguramente ya habían notado que se habían ido y estarían furiosos con él. A las 5 de la mañana, el bebé más pequeño tenía fiebre otra vez. Nico lo cargó contra su pecho, pero sus propias manos estaban heladas y no podía darle calor. «No, por favor, no otra vez», murmuró, sintiendo cómo le temblaba el cuerpecito. Fue entonces cuando escuchó pasos que se acercaban. Nico se preparó para correr, pero cuando vio quién era se quedó quieto. Era un hombre mayor, flaco y con barba gris que se acercaba despacio bajo la lluvia. Llevaba un paraguas roto y una bolsa de plástico. «Oye, chamaco», le dijo con voz ronca, «¿qué haces aquí con esos bebés?» Nico lo reconoció. Era Benjamín, un hombre que vivía en las calles desde hacía años. Los otros niños de la calle le tenían respeto porque nunca se metía en problemas y siempre ayudaba cuando podía. «Se están mojando», dijo Benjamín señalando a los bebés. «Ven conmigo». «¿A dónde?» «Conozco un lugar mejor que esto». Nico dudó un momento, pero el bebé enfermo tosió fuerte y él supo que no tenía opción. Benjamín los llevó a un refugio improvisado que había construido con láminas y cartones bajo otro puente más grande. No era perfecto, pero estaba seco. «Siéntate ahí», le dijo, señalando un rincón con mantas viejas. «Voy a hacer un fuego para que entren en calor». Mientras Benjamín juntaba papeles y palos secos, Nico lo observaba. Este hombre vivía con casi nada, pero estaba dispuesto a compartir lo poco que tenía. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Nico. «Porque yo también fui niño una vez. Y porque esos bebés no tienen la culpa de nada». Benjamín logró encender un pequeño fuego dentro de una lata. El calor se extendió por el refugio y los bebés dejaron de temblar. «Ahora cuéntame qué pasó», dijo Benjamín. «Yo vi cuando te llevaron al hospital hace unas semanas. Pensé que ya estabas en un lugar seguro». Nico le contó toda la historia. La casa grande, don Julián, las trabajadoras sociales, la conversación que había escuchado. «Ah, ya veo», dijo Benjamín cuando terminó. «Tienes miedo de que te separen de ellos. Siempre pasa lo mismo. Los adultos prometen cosas y después las cambian». Benjamín se quedó pensando un momento. «¿Sabes qué? Ese señor Julián vino a buscarme ayer». «¿Qué?» «Vino con la abogada. Me preguntaron si te había visto. Les dije que no, pero se veían muy preocupados. El hombre parecía estar sufriendo de verdad». Nico frunció el ceño. No esperaba escuchar eso. «Mira, chamaco», siguió Benjamín, «yo he vivido en la calle toda mi vida. He visto de todo.
Gente buena, gente mala, gente que miente y gente que cumple. Ese hombre no me pareció falso. Pero dijeron que querían separarme de los bebés. ¿Él te dijo eso directamente? Nico pensó un momento. No, lo escuché de otra persona. Entonces tal vez escuchaste mal. O tal vez esa persona no sabía la verdad completa. El fuego crepitaba y afuera la lluvia seguía cayendo. Uno de los bebés se había quedado dormido, pero los otros dos seguían despiertos, mirando las llamas con curiosidad. Estos niños necesitan más de lo que tú y yo podemos darles, dijo Benjamín con suavidad. Necesitan medicinas, comida caliente todos los días, un techo seguro. Yo puedo cuidarlos. Sé que puedes, ya lo demostraste, pero cuidarlos también significa buscar lo que es mejor para ellos, aunque a ti te duela. Nico sintió lágrimas en los ojos. No quiero que crezcan sin saber quién soy. ¿Y quién dice que van a crecer sin saber quién eres? Si ese hombre es tan bueno como parece, te va a dejar ser parte de sus vidas. A las 8 de la mañana, el bebé enfermo empeoró. Su respiración se hizo más difícil y su fiebre subió. Necesita un doctor ahora, dijo Benjamín. Ya no podemos esperar más. Nico sabía que tenía razón. Cargó al bebé y los otros dos y siguió a Benjamín hasta el puesto de salud más cercano. La enfermera que los atendió reconoció inmediatamente a los bebés. Dios mío, todo el mundo los está buscando. Voy a llamar ahora mismo. Antes de que Nico pudiera protestar, la enfermera ya había marcado un número. Están aquí, dijo por teléfono. Sí, los 4 están bien, vengan rápido. Nico se sentó en una silla de plástico con los bebés en brazos, esperando a que llegaran a buscarlo. Sabía que esta vez no iba a poder escapar. Don Julián llegó al puesto de salud corriendo, con Luciana detrás. Cuando vio a Nico sentado en la sala de espera con los bebés, sintió una mezcla de alivio y dolor. El niño tenía la ropa empapada, ojeras profundas y temblaba de frío. Los bebés también se veían mal, especialmente el más pequeño que tosía sin parar. Nico, dijo Julián acercándose despacio. ¿Están bien? Nico no levantó la vista. Esperaba gritos, regaños, amenazas. Pero la voz de don Julián sonaba preocupada, no enojada. El chiquito está enfermo otra vez, murmuró Nico. Vamos al hospital entonces. ¿No está molesto conmigo? Julián se sentó junto a él en la incómoda silla de plástico. Estoy preocupado. Desde que se fueron no he podido dormir. Pensé que algo terrible les había pasado. ¿No va a entregarme a los del gobierno? Solo si tú quieres, pero prefiero que hablemos primero. En el hospital, mientras los médicos revisaban a los bebés, Julián y Nico se sentaron en el pasillo. Luciana se había ido a hacer algunas llamadas. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Julián. Nico le contó sobre la conversación que había escuchado, sobre sus miedos, sobre todas las veces que los adultos le habían prometido cosas que no cumplieron. Entiendo, dijo Julián cuando terminó, pero hay algo que tienes que saber. Yo nunca voy a separarlos. Prefiero renunciar a la custodia antes que hacer eso. ¿En serio? En serio. Ustedes llegaron juntos a mi vida y juntos se van a quedar. Por primera vez desde que se conocían, Nico miró a don Julián directamente a los ojos. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras. ¿Por qué nos ayuda? ¿Qué gana con esto? Julián suspiró profundamente. Hace 2 años perdí a mi hijo en un accidente. Desde entonces mi casa está vacía y mi vida no tiene sentido. Cuando los conocí, sentí que tal vez Dios me estaba dando una segunda oportunidad de ser papá. ¿Cómo se llamaba su hijo? Mateo. Tenía 8 años. Nico asintió. Ahora entendía la tristeza que siempre veía en los ojos de don Julián. Yo nunca tuve papá, dijo Nico. No sé cómo ser hijo. Yo tampoco sé muy bien cómo ser papá de 4 hijos, pero podemos aprender juntos. Luciana regresó con noticias importantes. Hay una audiencia programada para pasado mañana. Van a decidir definitivamente sobre la custodia. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Julián. Nico tiene que declarar. La jueza quiere escuchar directamente de él qué es lo que quiere. Nico sintió pánico. ¿Tengo que hablar con una jueza? ¿Y si digo algo malo? Solo tienes que decir la verdad, le aseguró Luciana. Eso es lo único que necesitas hacer. Los 2 días siguientes fueron de preparación. Luciana explicó a Nico cómo funcionaba una audiencia,
qué tipo de preguntas le podían hacer, y le recordó que él tenía el derecho de decir lo que pensaba. El día de la audiencia, Nico se puso la ropa más limpia que tenía. Don Julián le había comprado un pantalón nuevo y una camisa, pero él prefirió usar su ropa vieja. Se sentía más él mismo así. La sala del juzgado era grande y fría. Había varias personas que Nico no conocía: funcionarios del gobierno, trabajadoras sociales, un representante del Ministerio Público. Los bebés se quedaron en una sala especial con una enfermera, pero Tinto pudo entrar al juzgado. Se sentó junto a Nico durante toda la audiencia. La jueza era una mujer mayor con lentes y cara seria. «Nicolás», le dijo, «¿entiendes por qué estamos aquí?» «Sí, señora. Van a decidir si me puedo quedar con mis hermanos. Cuéntame sobre esos bebés. ¿Por qué los llamas tus hermanos?» Nico respiró profundo y comenzó a hablar. Les contó cómo los había encontrado, cómo los había cuidado, por qué nunca los había abandonado. «Yo sé que no salieron de la misma mamá que yo», dijo, «pero los quiero como si fueran de mi sangre. Cuando los encontré estaban solos y tenían frío. Yo también estaba solo. Ahora somos una familia. ¿Y qué piensas del señor Mendoza?» Nico miró hacia donde estaba sentado don Julián. «Al principio no confiaba en él. Pensé que me iba a quitar a los bebés como hacen todos los adultos. Pero él no es así. Él entiende que somos una familia y no nos quiere separar. ¿Te gustaría seguir viviendo con él?» «Sí, señora, pero solo si los bebés se quedan conmigo». La jueza tomó notas y hizo más preguntas. También escuchó a don Julián, a Luciana, a las trabajadoras sociales y a los psicólogos que habían evaluado el caso. Después de 2 horas, la jueza se retiró a deliberar. «¿Cuánto tiempo tardan en decidir?», preguntó Nico. «Puede ser 1 hora, puede ser todo el día», respondió Luciana. Nico se sentó en una banca del pasillo, con Tinto a sus pies y don Julián a su lado. «Pase lo que pase», le dijo Julián, «quiero que sepas que estos han sido los mejores meses de mi vida desde que murió Mateo». «Para mí también han sido los mejores meses», respondió Nico, y ahí se quedaron, esperando a que alguien decidiera su futuro. La jueza regresó después de 3 horas. Nico había contado cada minuto. Se había paseado por el pasillo, había tomado agua de la fuente 5 veces, había acariciado a Tinto hasta cansarse. «¿Han llegado a una decisión?», preguntó Luciana cuando vio que la secretaria los llamaba. «Sí, la jueza quiere verlos a todos otra vez». De vuelta en la sala, Nico sintió que el corazón le latía tan fuerte que todos podían escucharlo. Don Julián estaba pálido y Luciana revisaba sus papeles nerviosamente. La jueza se puso de pie. «Después de revisar toda la evidencia y escuchar a todas las partes, he llegado a una decisión». Nico cerró los ojos. Es evidente que estos 4 menores han formado un vínculo familiar real y profundo. Nicolás ha demostrado un amor y responsabilidad excepcionales hacia los bebés. El señor Mendoza ha demostrado que puede proveer un hogar estable y seguro. La jueza hizo una pausa. Nico abrió los ojos. «Por lo tanto, concedo la custodia permanente de los 3 bebés al señor Julián Mendoza, con la condición de que Nicolás permanezca como parte integral de esta familia». Nico no entendió completamente las palabras, pero vio cómo Luciana sonreía y don Julián suspiraba aliviado. «¿Eso significa que nos podemos quedar juntos?», preguntó. «Significa que ustedes 4 son oficialmente una familia», respondió la jueza con una sonrisa. «Además, el señor Mendoza ha solicitado adoptar a Nicolás como su hijo. ¿Estás de acuerdo con eso?». Nico miró a don Julián, que tenía lágrimas en los ojos. «¿Quieres ser mi papá de verdad?». «Si tú quieres que sea tu papá». «Sí quiero». La jueza golpeó su martillo sobre la mesa. «Entonces está decidido. Felicidades a la nueva familia Mendoza». El camino de regreso a casa fue silencioso, pero era un silencio diferente. No era el silencio incómodo de antes, sino el silencio de las personas que están procesando algo muy importante. Los bebés habían dormido durante toda la audiencia y ahora despertaban con hambre. Nico se apresuró a prepararles sus biberones cuando llegaron a la casa. «Oigan, hermanitos», les dijo mientras los alimentaba. «¿Saben qué? Ya tenemos apellido. Ahora somos los Mendoza». Don Julián se sentó junto a él en el sofá.
Hay algo que quiero preguntarte. ¿Quieres que les pongamos nombres a los bebés? ¿Puedo elegir yo? Por supuesto. Tú los encontraste. Tú los cuidaste primero. Nico se quedó pensando mientras miraba a cada bebé. El más grande va a ser Santiago, como el santo que protege a los viajeros. Él fue el primero que abrió los ojos cuando los encontré. Me gusta, dijo Julián. La niña va a ser Emilia, como la señora que me dio los tamales el primer día. Ella fue muy buena conmigo. Perfecto. Y el chiquito va a ser Gabriel, como el ángel, porque tuvo que ser un ángel el que me ayudó a encontrarlos antes de que se murieran de frío. Don Julián sintió un nudo en la garganta. Este niño había convertido la experiencia más difícil de su vida en algo hermoso. Santiago, Emilia y Gabriel Mendoza, dijo. Y Nicolás Mendoza. ¿Puedo seguir diciéndoles Nico? Claro que puedes. Esa noche, por primera vez, Nico durmió tranquilo en su cama. No porque fuera más cómoda que el suelo, sino porque sabía que al día siguiente iba a despertar en el mismo lugar. Tinto durmió en su cama, los bebés durmieron en sus cunas, y don Julián durmió en su cuarto sin pesadillas por primera vez en 2 años. A la mañana siguiente, Nico despertó y encontró a don Julián en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días, papá», dijo Nico, probando cómo sonaba la palabra. Julián dejó caer la taza que tenía en las manos. Se quebró en el suelo, pero a ninguno de los dos les importó. «Buenos días, hijo», respondió con la voz quebrada. Después del desayuno fueron todos al mercado central. Nico quería presentarle a su nueva familia a todas las personas que lo habían ayudado durante los meses difíciles. La señora de las flores lloró cuando vio a los bebés gorditos y sanos. «¡Qué diferentes se ven!», exclamó. «Se nota que están bien cuidados». «Estos son Santiago, Emilia y Gabriel», dijo Nico con orgullo. «Y él es mi papá, don Julián. El vendedor de periódicos le regaló dulces a los bebés. Sabía que ibas a encontrar una buena familia, chamaco». Cuando regresaron a casa, Nico encontró algo en su cuarto, un cuaderno nuevo con una pluma. «¿Para qué es esto?», le preguntó a don Julián. «Para que escribas tu historia, para que cuando Santiago, Emilia y Gabriel sean grandes, sepan todo lo que pasó». Nico abrió el cuaderno en la primera página y escribió: «Esta es la historia de cómo 4 niños solos se convirtieron en una familia». Afuera comenzaba a llover, pero dentro de la casa todos estaban secos, calientes y juntos. Por primera vez en su vida, Nico entendió lo que significaba la palabra hogar. 3 meses después, la casa de los Mendoza había cambiado completamente. Donde antes había silencio, ahora se escuchaban risas de bebés, ladridos de Tinto y los pasos rápidos de Nico corriendo de un lado a otro. Los bebés habían crecido mucho. Santiago ya intentaba sentarse solo y sonreía cada vez que veía a Nico. Emilia había aprendido a agarrar sus juguetes y le gustaba jalarle la cola a Tinto. Gabriel, el más pequeño, había dejado de enfermarse y ahora era el que más comía de los 3. Don Julián también había cambiado. Sus empleados notaban que sonreía más, que llegaba temprano a casa para estar con los niños y que hablaba de Santiago, Emilia, Gabriel y Nico en todas las juntas de trabajo. «Nunca lo había visto tan feliz», le comentó María a la jardinera. «Es como si hubiera vuelto a nacer». Nico se había adaptado completamente a su nueva vida. Ya no dormía en el suelo, ya no guardaba comida debajo de la cama por si acaso, y ya no se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono pensando que venían a llevárselos. Había empezado a ir a la escuela 3 días a la semana. Los otros 2 días se quedaba en casa ayudando a cuidar a los bebés. Era un arreglo especial que habían hecho con la directora de la escuela, quien entendía que esta familia era diferente. Sus compañeros de clase al principio lo miraban raro cuando contaba que tenía 3 hermanos bebés, pero después se acostumbraron. Algunos hasta le pedían que trajera fotos de Santiago, Emilia y Gabriel. Una tarde, mientras Nico hacía la tarea en la sala y los bebés jugaban en su corralito, don Julián se sentó junto a él. «¿Sabes qué día es mañana?», le preguntó. Nico levantó la vista de su cuaderno de matemáticas. «¿Jueves?». «Sí, pero también es el día exacto en que hace 6 meses que llegaron a mi vida». Nico sonrió. El tiempo había pasado tan rápido que a veces se le olvidaba cómo había sido su vida antes.
¿Quiere que hagamos algo especial? En realidad ya preparé algo, pero es una sorpresa. Al día siguiente, don Julián despertó a todos temprano. Vístanse bonito. Vamos a tener una celebración. Nico se puso su camisa favorita, la azul que le había comprado don Julián para la audiencia en el juzgado. Los bebés se pusieron la ropa nueva que María les había bordado con sus nombres. Salieron al jardín trasero de la casa y Nico se sorprendió al ver que habían decorado todo con globos y flores. Había una mesa con pastel, había música suave y estaban invitadas todas las personas que habían sido importantes en su historia. Luciana estaba ahí con su esposo. María había traído a su familia. Benjamín, el hombre de la calle que lo había ayudado esa noche lluviosa, estaba limpio y peinado, con ropa nueva. Hasta la señora del mercado que le había dado los tamales había venido. ¿Qué es todo esto?, preguntó Nico. Es una celebración de familia, dijo don Julián. Quería que todas las personas que nos ayudaron a llegar hasta aquí fueran parte de este día. Pasaron la tarde contando historias, comiendo pastel y viendo cómo los bebés gateaban por el pasto. Tinto corría de un lado a otro, feliz de tener tantas personas que lo acariciaran. Cuando se hizo de noche y todos los invitados se fueron, la familia se quedó sola en el jardín. «Papá», dijo Nico, «¿puedo leer algo que escribí?» «Por supuesto». Nico fue a su cuarto y regresó con el cuaderno que don Julián le había regalado meses atrás. Lo abrió en una página que tenía marcada. «Esto lo escribí anoche», dijo y comenzó a leer. «Antes pensaba que para ser familia tenías que nacer de la misma mamá, pero ahora sé que eso no es cierto. Familia es cuando alguien te cuida cuando estás enfermo, cuando te abraza cuando tienes miedo, cuando nunca te abandona aunque sea difícil. Santiago, Emilia y Gabriel no nacieron de mi mamá, pero son mis hermanos porque los cuidé desde que eran muy pequeños. Don Julián no es mi papá de sangre, pero es mi papá porque me ama como si hubiera nacido de él. Tinto no es una persona, pero también es familia porque siempre está conmigo. Aprendí que la familia no es solo la gente que nace contigo. La familia también es la gente que elige quedarse contigo. Y la cosa más importante que aprendí es que cuando amas a alguien de verdad, no lo sueltas. Pase lo que pase, no lo sueltas nunca. Cuando terminó de leer, todos tenían lágrimas en los ojos. Hasta los bebés parecían estar escuchando con atención. Don Julián abrazó a Nico. «Gracias por enseñarme lo que significa ser una familia de verdad. Gracias por no soltarnos», respondió Nico. Esa noche, todos durmieron profundamente. Santiago, Emilia y Gabriel en sus cunas, Tinto en su cama junto a la ventana, don Julián en su cuarto, soñando con el futuro de sus hijos, y Nico en su cama, con el cuaderno abierto junto a él. En la última página había escrito una sola línea. A veces las mejores familias son las que Dios arma con piezas que parecían rotas. ¿Te llegó al corazón la historia de Nico y su familia? Esta hermosa historia nos enseña que el amor verdadero no conoce de sangre ni apellidos, sino de corazones que eligen cuidarse mutuamente. Como escribió Nico en su cuaderno, a veces las mejores familias son las que Dios arma con piezas que parecían rotas. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con tus seres queridos para que ellos también puedan conocer esta lección sobre lo que significa ser familia de verdad. Nos encantaría saber qué parte de la historia te gustó más y cómo te hizo sentir. Si quieres seguir disfrutando de más historias que tocan el alma como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo y crean una gran familia de seguidores que, como Nico y sus hermanos, eligen quedarse juntos.